extensionmedios.com, impactando tus sentidos. Neurocirugía. Ha sido profesor universitario en varias casas de estudio nacionales e internacionales. En 1997, invitado por la ONU, participó en el seminario sobre el Medio Oriente en Atenas, Grecia, y posteriormente, seleccionado por la ONU, formó parte de la misión de noticias y hallazgos de hechos en Egipto y Jordania. Es cofundador de la filial mexicana de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Premio Nobel de la Paz 1985, y forma parte de su cuerpo de gobierno. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de otras nacionales e internacionales de prestigio mundial. Citado en Marquis Who is Who in the World, ha sido seleccionado para aparecer en Hombres de Logros de la Enciclopedia Biográfica de Cambridge, Inglaterra. Profesor de posgrado en Geopolítica y Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Comité de Árbitros del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ex asesor del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, asesor de la Comisión Nacional Mexicana de Bioética. Fue nombrado como el mejor analista de asuntos internacionales por la revista Líderes Mexicanos, comentarista y analista de varios medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, entre ellos La Jornada, Columna Bajo la Lupa, y El Financiero, Geoeconomía y Geofinanzas, comentarista de CNN en español. Ha publicado Guerras Geoeconómicas y Financieras, 1996, El lado oscuro de la globalización en el año 2000, Los 11 frentes antes y después del 11 de septiembre en 2003, Irak, Bush, Bajo la Lupa, 2004, Los 5 precios del petróleo y Bajo el sello Joran y Yofila hacia la desglobalización en 2007, La desnacionalización de Pemex y los 2 libros que ahora nos convocan. Tiene la palabra el doctor Jalí Ferrari. Muchas gracias. Bueno, es un honor y un placer primero estar aquí bajo los auspicios de Editorial Orfila, luego con la presencia de ustedes y con quienes voy a querer más que nada charlar, más que estar yo hablando, pero obviamente dando primero que nada los headlines, los encabezados de los 2 libros, que yo creo que a mi juicio representan la clave para entender muchos de los temas actuales en materia internacional y sobre todo su aplicación en Latinoamérica, que estamos viendo sobre todo en Sudamérica y en otras partes del mundo. Y yo creo que las preguntas, a mi juicio, deben abonar en ese sentido. Bueno, el primer libro, El fin de una era, el subtítulo Turbulencia en la globalización, yo mucho hago la broma, que ya no sé si sea broma, de que se fusiló el subtítulo Alan Greenspan, porque el libro exitoso, muy entre comillas, de Alan Greenspan se llama Turbulencias en la globalización. Nada más que él se equivocó y no yo, esa es la gran diferencia. Es decir, Alan Greenspan es uno de los grandes causantes de la crisis financiera global que estamos viviendo, y realmente sí es el fin de una era, es un evento único. Y el otro libro, El híbrido mundo multipolar, yo diría que es la continuación obligada del otro, porque sí nos encamina al mundo en el que hoy estamos y donde toda la toma de decisiones deberá depender al respecto. Entonces, ¿por qué me atrevo a decir que es el fin de una era? Bueno, primero que nada, es un momento único que estamos viviendo en el planeta, se da pocas veces en la historia. Pudiera decirles que podemos hablar de las 2 guerras mundiales, que al final de cuentas muchos historiadores dicen que fue una sola, porque no se resolvió la primera y tuvo que darse la segunda, por eso le llaman que es una guerra de 30 años. Luego, sin duda alguna, está la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, son fechas clave. Y ahí yo creo que sí hay que detenernos un momento para entender por qué es el fin de una era. La Segunda Guerra Mundial da nacimiento a un mundo bipolar, eminentemente nuclear, entre 2 grandes potencias, que son Estados Unidos y la URSS. Luego viene la caída del muro de Berlín en 1989, y en 1991 se dan una serie de eventos fundamentales.
Los que recuerdo, primero que nada está la disolución de Yugoslavia, es decir, la balcanización, de ahí viene el término, otra guerra más en los Balcanes, es una caja de resonancia mundial muy sensible. Luego se da la guerra contra Irak, la primera, porque Estados Unidos al final de cuentas nunca ocultó sus cartas. Los únicos que no entienden las jugadas de Estados Unidos son los políticos mexicanos, pero eso es otro tema, lo cual no quiere decir que no juegue. Por eso lo más sencillo de hacer política en México, si uno quiere ser profesional, es leer a los gringos, no hay que perder su tiempo. Pero aquí no los quieren, ni creen lo que les dicen, incluso cuando filtran sus cosas, que ya vieron en estos días sobre la salud mental de algunos en Wikileaks. Entonces, dicho esto, ese evento es fundamental para Estados Unidos porque ahí empieza el empuje de la OTAN y de la Unión Europea hacia el Mar Caspio, que es una de las grandes reservas de petróleo del mundo. Muchos dicen que es la tercera, yo no estoy de acuerdo, se los digo abiertamente. La tercera es el Golfo de México, eso se sabe desde hace años por espectrofometría satelital, no hay que tampoco explorar y que hacer ahí sismógrafos y pruebas macabras. Hay escritos del Scientific American desde hace muchos años al respecto. Imagínense, el Golfo de México mide prácticamente lo que mide Irán, estamos hablando de 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos vive del petróleo que explota en el Golfo de México y todavía nosotros en México no empezamos siquiera a explorarlo. Y eso que descubrimos el quinto pozo más importante del mundo que se encuentra en Cantaray y que obviamente han dilapidado todos los gobiernos de nuestro país. Y luego en tercer lugar está la guerra de Irak, en la que abiertamente Estados Unidos entiende que la joya geoestratégica, la más preciada de todos, es el petróleo, hasta nueva orden. Vean, mucho se habla que las energías alternativas, puede ser, yo no estoy en contra de eso, nada más les digo, eso va a durar mucho tiempo. Es decir, y más ahora con la recesión mundial, eso toma de 20, 30, 40 años. No son los 15 minutos, ustedes ya saben, alguien profirió por ahí, pero toma mucho tiempo y todavía el auge del petróleo va a seguir el del gas, está por lo menos previsto para otra generación. Nada más con decirles que Estados Unidos depende en 77% de su consumo energético del petróleo hasta la fecha. De aquí a que se dé ese cambio, ustedes esperarán otra generación. Entonces, es muy clara la primera guerra de Irak, es para controlar el petróleo de la región del Golfo Pérsico, que ustedes saben detenta alrededor del 80% de los hidrocarburos del mundo. Y la cuarta, de la que no se habla, y es la que más problemas ha traído en fechas recientes, es el inicio del modelo de la globalización, el cual hay que entender. Estados Unidos puede iniciar ese modelo por el derrumbe de la URSS, es decir, hay un vacío ideológico en el planeta y nos guste o no, Estados Unidos lo llena con una desregulada globalización financierista, que es un modelo que le da resultados porque es gracias a él el que se lleva la mayor parte de las joyas estratégicas del planeta. Y esa es una de las grandes causales, porque yo creo que Estados Unidos literalmente se embriagó con el modelo, le dio excelentes resultados en México con el efecto tequila. No estoy haciendo comparaciones ni coincidencias de tequila y embriaguez, se dio por casualidad semántica. Este efecto tequila fue el cobayo, el conejillo de Indias de la experimentación de que sí se podía llevar las joyas estratégicas de un país, y México fue el caso inédito hasta ese momento, donde pues ya vimos, se desmantela prácticamente, sobre todo la banca. Hoy cuando hacemos el corte de caja, prácticamente estamos hablando en términos de capitalización de mercado, es lo que vale en bolsa. La banca que está en México, estamos hablando que alrededor del 92% está en manos foráneas. Y aquí se hago un paréntesis, vean, hoy que vamos a hablar del éxito de Brasil y de China y del derrumbe de México, muchos están, ahorita por ejemplo hay grandes estudios en Estados Unidos que vienen desde el 2004, que no se explican por qué México no crece, por qué México no funciona, si han seguido al pie de la letra todas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE y hasta del BID, del
Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, pues algo ha de andar anómalo. Y ya empezamos a ver una serie de pensadores que vamos en el mismo sentido, en que algo en que México ha desvariado es precisamente que no tiene banca nacional, a diferencia de Brasil y China, que sí tienen banca nacionales. Es más, hoy de los 10 principales bancos del mundo, 5 son chinos, estatales, pero que juegan igual que las bancas privadas y son más eficientes muchas veces. 3 son brasileños y 2 son una canadiense y una australiana. Ya no aparecen las japonesas, ya no aparecen las europeas, ya no aparecen otro tipo, bueno, ya no seguiría las anglosajonas. Esto es muy importante entender. Bueno, entonces de ahí viene ese modelo, precisamente en 1991, Estados Unidos literalmente arrasa, luego recuerdan ustedes el 97, el famoso efecto dragón, y luego serán otra serie de efectos, porque el modelo sí estaba funcionando en Estados Unidos. Es decir, la desregulación financiera, el control bancario del mundo, etc., se volvió una de las armas favoritas de ese país y le fue muy bien hasta que se empiezan ellos a meter en serios problemas y vemos un detonador en el mismo año del 97 precisamente, con la quiebra de una famosa correduría repleta de premios Nobel. Yo no sé qué va a salir más averiado de cuando se haga el recuento de daños del colapso del modelo neoliberal y de la globalización. Si los premios Nobel de Economía o la misma formación de los economistas neoliberales, se los digo abiertamente. Hoy ya decir es premio Nobel de Economía ya como que deja mucho que desear. Entonces, si alguien no se lo saca, no sé si es tan mal, yo creo que van en el buen camino del Señor, como diría. Entonces, dicho esto, ¿cuándo se da la famosa fin de una era? A mi juicio, esa fue una hipótesis. Vean, hay muchos que dicen se da precisamente con la quiebra del Long Term Capital Management, ahí se empieza a detectar. Otros dicen que fue en el año 2000, cuando empiezan, ¿se acuerdan que hablan del derrumbe y el colapso de las computadoras? Inventan el Y2K, etcétera, etcétera, y pues todo era precisamente para comprar más computadoras, ¿no? Esa era la jugada de estímulo mercantil en ese momento, pero a mi juicio lo que realmente marca el fin del modelo unipolar, que nos guste o no, andaba solo Estados Unidos en el mundo haciendo y deshaciendo, es precisamente su propia aventura bélica en Irak. Más que el 11 de septiembre del 2001, incluso yo les puedo decir que ahorita ya hay analistas que ya ven hasta inocuo el 11 de septiembre del 2001 comparado al 15 de septiembre del 2008, que es la fecha de la quiebra del banco importante Lehman Brothers, de ese tamaño, hoy ya con la retrospectiva que nos dan los años. Pero quiero regresar a ese famoso año para mí, el punto de inflexión, el fin de la era unipolar, que al final de cuentas no duró tanto, pues sacamos la cuenta de 2004 hasta 1991, cuando Estados Unidos implantó e impuso su modelo unipolar, pues estamos hablando de que, ¿cuántos años? Unos 14, 13 años, no es nada. Los árabes duraron 800 años en España, para darles un ejemplo. Los españoles duraron aquí algunos siglos, es decir, el Imperio Británico, los gustos, no duró 3 siglos, digo, realmente fue efímero el Imperio estadounidense y no dejó civilización, que eso es lo más. Muchos de ustedes lo saben, Oscar Wilde solía decir que Estados Unidos pasó de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la civilización. Yo digo lo contrario, Estados Unidos pasó de la decadencia a la barbarie, sí, con todo lo que hemos vivido de Abu Ghraib, todo lo de Wikileaks, Guantánamo, sin haber conocido la civilización. Es decir, desgraciadamente, porque yo no le puedo llamar civilización a los instrumentos tecnológicos que manejamos, que además son copiables y cualquiera lo puede manejar después de 10 años, ni siquiera el entertainment de Hollywood. Eso es entertainment, pero no